vamos a ver, yo lo titulé así, el mover de la iglesia sobre la tierra, ¿sí? Porque allá vamos a tener, en la eternidad, ya no vamos a poder hacer lo que hacemos acá, ¿sí? Así que bueno, bendecimos a los que nos van a estar mirando a través de internet. Vamos a estar leyendo el pasaje de Mateo 28, de 16 en adelante, y vamos a ver qué Jesús les deja encomendado a la iglesia. En este caso, Él le hablaba a sus discípulos, ¿sí? Que sus discípulos fueron los que comenzaron a establecer las enseñanzas de Jesús. Fueron los pioneros, ¿sí? El pueblo de Israel son los pioneros. Y nosotros los gentiles somos los que nos hemos sido adaptados, injertados en la vida verdadera, como dice la palabra. ¿Ah? Y dice, vamos a leer hasta el 20, Mateo 28, 16, que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ver las directivas en los diferentes evangelios, ¿tá? Vamos a ir ahí en Mateo, después vamos a ver en Marcos qué dice, vamos a ver Juan también, qué es lo que dice. Justamente ya cuando el Señor se despide y habla por última vez con los discípulos. ¿Ah? En el versículo 16 vemos que algunos dicen que le dio una orden. Jesús le da una orden a los discípulos. En otras versiones dice, le pide a los discípulos que hagan, que vayan, que se muevan, ¿sí? Jesús había estado con ellos, pero le dice, váyanse a Galilea. ¿Acaso el Señor les podía haber hablado en ese momento? Sí. Pero había algo que Dios quería hacer con ellos y les dice, bueno, váyanse a Galilea. Yo no sé, desde allí, de la última vez, no sé cuántos kilómetros había Galilea, pero el Señor los hizo caminar. Le dijo, allá yo los espero. ¿Ah? O sea, ¿qué estamos viendo? Que la obediencia a la palabra o a una directiva te dirige hacia la misión. Porque en este caso Jesús les iba a dar una directiva al final, todavía no les había hablado, le dijo, vayan allá, ¿ah? Vayan a Galilea, ahí nos encontramos. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios me va a llevar a la misión. ¿Cuál es tu misión? En la iglesia, en tu vida. Cuando yo soy obediente, ¿sí? Me direcciona la obediencia a cumplir, a ver la misión que tengo acá en la tierra. Ella te direcciona a lo que está preparado para que vos hagas. En este caso eran los discípulos, pero los discípulos no hicieron todas las mismas cosas. Unos fueron llamados para algo, otros fueron llamados para otro, otros eran equipos de trabajo, se juntaban, salían, hacían cosas. Entonces la obediencia me lleva a lo que está preparado para mí. Lo que Dios determinó desde el momento que te hizo en el vientre de tu mamá. Aún un poco más lejos, cuando era el comienzo de la creación, que estabas en los planes de Dios. Él ya tenía preparado lo que Él quería que vos hicieras hoy, en este tiempo. ¿Sí? Pero lo que me direcciona, lo que me empuja, lo que me motiva, es la obediencia. ¿Sí? Esa obediencia te guía al camino profético, ¿sí? Al destino profético que tenés. Cuando yo soy obediente, voy a cumplir lo que ya se determinó. Entonces eso es lo profético, ¿sí? Que vos estás en ese camino. Ahora, la obediencia me va a llevar a disfrutar del gozo de la salvación. ¿Por qué?
Porque cuando empezás a cumplir la obra de hablar a la gente y la gente se convierte, la gente te escucha, la gente empieza a venir a la iglesia, es sana, orás por ellos y son sanos, son libres, a vos te entra un gozo porque fueron salvos. Pero eso es cuando soy obediente. Porque cuando el Señor me dice, hablale a fulano y yo no lo hago, ¿qué gozo me va a venir? Ninguno, una culpa, un remordimiento, porque Dios me dijo y vino otro, lo habló y ese otro entró en la iglesia. ¿Y por qué no lo hice yo? ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Pero entra una satisfacción, disfrutamos cuando le hablamos a alguien y le sembramos la semilla. Los convertimos a Cristo. Oramos por ellos y ellos son sanados. No importa si vienen hoy o vienen mañana o vienen el año que viene o de aquí de 10 años, no interesa. Lo que interesa que es que Dios te usó y fuiste obediente. Amén. Amén. En el versículo 17 decía, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando llegó la visitación del Señor en ese momento, ellos ya llegaron a Galilea, se encontraron con el Señor, estaban felices, por eso lo adoraron, de encontrarlo al Señor otra vez. Pero cuando viene la visitación de Dios a nuestra vida, la visitación del Espíritu, cuando viene que estás a la puerta de una directiva nueva que Dios te va a dar, viene la duda. ¿Y será de Dios? ¿Será que tengo que ir? ¿No se habrá equivocado el pastor, la pastora? Que no me vaya a mandar solo. Vaya a saber cuántas dudas tenían los discípulos. Porque fue diferente a lo que nos pasa hoy a nosotros. Nosotros ya vivimos sin haber conocido a Jesús. Solo creemos por lo que ellos está escrito en la palabra. Pero ellos lo tuvieron en carne y cuerpo. Pero a él irse, ya la cosa cambiaba. Era como que estaban sin respaldo. Pero ellos tenían que crear esa fe, tenían que crear ese formato, esa actitud de saber que por la fe sabían que Jesús estaba con ellos. ¿Ven? Entonces, cuando lo vieron, dudaron. Algunos, no todos, algunos. Empezamos a caminar en ese propósito y tenemos dos actitudes. O adoramos o dudamos. Cuando empezás a caminar, te lo vuelvo a repetir, cuando empezás a caminar en el propósito que Dios tiene para vos, o le adorás o dudás. ¿Qué queremos hacer? Pero en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué te dice Jesús? Yo tengo la autoridad. Vos no vas en tu nombre, vas en el mío. Entonces siempre Él va a establecer una libertad en mi vida, llevo el yugo de Dios, pero no el mío. Yo voy en esa expectativa de Cristo, pero no en mi fuerza, sino en las de Dios. Y ahí es donde yo debo marcar siempre una diferencia en mi vida, como humano. Cuando Dios me manda a hacer algo, yo tengo que estar sabiendo que lo que hago es de Dios. Él me envió. Entonces, si la gente a la cual vos te vas a presentar te rechaza, vos no te duele, no te ofende, porque vos decís, bueno, arreglátelas con el Señor, a mí me mandó el Señor, me habló Dios, y bueno, ahora yo quedo libre. Ni tampoco uno tiene que agredir a los demás porque no nos crean. Yo tengo que ser una persona que realmente esté firme en lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque la seguridad me la da Dios, porque a Él se le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en esa autoridad, Él se la da a los hijos, se la da a la iglesia, y en esa autoridad caminamos. En esa autoridad de Dios caminamos. Pero uno tiene que tener cuidado con el orgullo, con el ego. No creer que somos nosotros. Ay, porque soy tan bueno, tan bonito, Dios me escogió. No, fue por gracia. Y capaz hasta fui el peor de los pecadores, de donde Dios me rescató.
Yo jamás me tengo que creer mejor ni más que nadie. Ni tampoco menos que nadie. Tener una percepción equilibrada de quién soy en Cristo. ¿Quién soy yo en Dios? Verso: encaminarnos al destino profético de la iglesia triunfante. ¿Sí? La iglesia tiene que siempre tener ese sentir de que somos triunfantes. La iglesia es una familia que vive en victoria. Yo no le digo que usted vaya a fingir cuando se siente mal, cuando está en proceso, en lucha, porque todos somos seres humanos y podemos pasar nuestros momentos de bajoneo, de debilidad, de depresión, de que la prueba se me hace tan grande y tan grave que no logro levantarme. ¿Sí? Pero el asunto es que lo que yo creo de la iglesia es que es una iglesia triunfante, victoriosa, y que lo que me está pasando tiene principio y fin. Usted determínese, porque siempre el que va a ganar es Dios. Tu lucha tiene fin, tiene fecha de caducidad y tiene una hora donde Dios determinó que se te termina esa prueba. Pero ¿qué va a acelerar los tiempos? Tu confesión de fe. Cuando vos confieses en fe que vivís en una iglesia triunfante, que vos triunfás porque Cristo está contigo, acelerás el proceso de la prueba y de la lucha que estás viviendo. Y eso se termina antes. Amén. Amén. En el versículo 19, y por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le da directivas el Señor ahí, pero primero le dice id. Significa un verbo de movimiento, de acción. Dios no es un Dios de hombres y mujeres parados, sentados en casa, no haciendo nada. Dios quiere que uno sepa que uno se tiene que mover. ¿Cómo voy a obtener las bendiciones de Dios, de la iglesia, si yo no me quiero congregar? Por ejemplo, le doy un ejemplo. Si a mí se me dificulta, por misericordia y por gracia Dios te bendice. Pero todo lo que está preparado para la iglesia, el ministerio, la congregación, pertenecer a una familia de Cristo, un cuerpo, esas bendiciones no llegan porque yo estoy en desobediencia. ¿Sí? Lo primero es, no quiero ir, no quiero hacer, yo me quiero sentar, yo quiero solo escuchar. No, algo tenés que hacer, aunque sea orar, aunque sea moverte, meterte en intercesión, leer la palabra, ayudar con los niños, yo qué sé, limpia la iglesia. Algo tiene que ver. En algo yo me tengo que mover. Y en ese movimiento, Dios me va a dar la directiva. Pero primero me tiene que ver que yo tengo la actitud de hacer algo para Dios. Amén. La segunda directiva, la primera era ir. La iglesia tiene que moverse hacia dónde, hacia los perdidos, hacia las almas perdidas, a los que están enfermos, a los que han tenido pérdidas, a los que están endemoniados. Ah, no, a mí no me va a mandar porque yo no sé liberar. No importa. Dios te va a dar la gracia para poder liberar a alguien. Hay algunos que somos medio osados. A mí yo nunca le tuve temor cuando entré a la iglesia. Bueno, la primera iglesia donde fui, el pastor tenía el don de liberación. Entonces imagínese usted, entraba a ese lugar donde la atmósfera se cargaba del Espíritu Santo, arrancaba a chillar los demonios. Entonces yo me acostumbré a eso. Yo dije, acá yo quiero estar, esto me gusta. Le sacaba los bichejos a todo el mundo. Entonces, ahí es donde, o sea, movernos en ese mover de Dios. Porque no hay mejor cosa que una persona sea libre de un demonio que lo atormenta. Porque la persona capaz que
en los momentos en que ese demonio lo atormenta no se da cuenta, pero sabe que tiene algo que lo está perturbando, que no lo deja avanzar, que está atado, que está cautivo, que tiene problemas con todo el mundo, que esto, que aquello, que lo otro. Entonces cuando la persona es libre, ¡ay! ¿Cómo se siente de bien? Y eso te da gozo de ver una persona libre. Libre a los vicios. Porque no solamente son los demonios comunes de tormento, también hay gente que puede ser libre de los vicios, ¿sí? Y cuando usted es libre del alcohol, es libre del cigarro, es libre de la droga, usted ve los muchachos que salen de esos ambientes, de la prostitución, usted los ve felices, ellos se sienten felices porque se vieron que se liberaron, volvieron a ser otra vez ellos. Amén. Entonces, ¿de quién es el trabajo? ¿De Jesús? No, de la iglesia. Nosotros tenemos que ir, nosotros tenemos que llegar a esa gente. La segunda parte dice que tenemos que hacer discípulos. Ahí entran, ¿sí?, los que saben enseñar. Ahí entran a trabajar los que saben entregar la palabra y enseñar a ser discípulos en todas las naciones. No es solamente Mercedes, sino que tiene que ser Dolores, Zacachispa, Palmita, Rodó, Cardona. Señor, dame más aliento de vida, se me va a mandar a todas las partes del departamento. Pero allí tenemos que estar. Y si no podemos nosotros, tenemos que formar discípulos que lleguen. Porque una persona no puede hacer todo, 2 personas no pueden hacer todo. Pero hay que formar discípulos para que la iglesia también se mueva. Los apóstoles estaban llenos de la unción, llenos de la presencia, pero ellos no se quedaron solos, formaron discípulos para que se extendiera a toda la tierra. Por eso hoy llegamos acá, ¿sí? Y así nosotros también tenemos que ser. Formar discípulos, formar equipos de trabajo. No es solo el pastor y la pastora. Nosotros no funcionamos ni armamos la iglesia si no tenemos su ayuda. Si no tenemos a alguien que sea un equipo de oración, de trabajo, de mano de obra, de ofrenda, no hacemos nada. Tenemos solamente el llamado. Si usted se dedicara a estar sentado y nada más, ¿qué hacemos con el pastor? Nos damos vuelta cartero. Porque todo no lo podemos hacer. Tenemos que formar esos discípulos. Para que cuando a usted le toque, usted está como el soldado, listo y pronto para salir adelante. La tercera era bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando traemos gente a Cristo tenemos que bautizar, ¿sí? El Señor lo mandó. Ahora, ¿solamente los pastores pueden bautizar? No. Un obrero aprobado, un obrero diligente, un intercesor, ¿puede también bautizar junto con otros? Sí. Si a usted le dice que solamente los pastores bauticen, búsquenlo en la Biblia, que eso no existe, no está. Se pueden reunir, dice, bueno, los pastores, usted supóngase que los pastores están enfermos, no pueden ir o están en otra parte, y dice, pastor, mire que hay como 10 para bautizar, ¿qué hacemos? Bueno, métanse en un ayuno el día antes y que el Espíritu Santo se derrame y usted bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia se extiende. ¿Amén? Hay algunos que me miran raro. La cuarta es enseñar que guarden todo lo que Él les enseñó. Lo importante, me van a criticar en las redes sociales por todo lo que estoy diciendo, pero no me importa. El asunto es que usted tiene que decirle a la gente, enseñarle a la iglesia que tiene que guardar las enseñanzas de Jesús. Porque de nada sirve que nos congreguemos, que hagamos esto, algunas cositas y otras no. Tenemos que hacer todo lo que Él nos enseñó. Todo. Vamos a ir ahora a Marcos 16, del 14 al 18. Vamos a ver ahí, agrega algo más ese evangelio. Dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a lo que le habían visto resucitado.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Acá el Señor agrega algo más, ¿sí? Le dice que tenían incredulidad y dureza de corazón. Imaginen, el Señor murió, estuvo 3 días, resucita, se presenta con ellos, está 40 días, y ya cuando se está por ir, y todas las cosas que tenían que hacer, ya tenían todas las directivas, le dice, pero son incrédulos ustedes, son duros. Todos esos 3 años que estuvieron con él, todo lo que le vieron hacer, todo lo que ellos tenían que realizar después, sin embargo aún en ese último día que iban a estar con él, el Señor que te diga, sos incrédula, sos dura de corazón. Ay Señor, nos tiemblan patitas. Pero se ve que es una naturaleza humana en la cual nosotros tenemos que luchar constantemente todos los días, con la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad no te va a dejar obtener el milagro ni la promesa. Es una barrera, es una muralla entre vos y el milagro, entre vos y la promesa. Cuanto más duro, incrédulo sea, menos recibo. Por eso tenemos que batallar con esa actitud. Y en el 16 ahí le dice, el versículo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor le determina salvación o condenación. Le dice, el que crea va a ser salvo. Y el que no crea, se va para otro lado. En el versículo 17 y 18 dice, las señales tienen que verse. En la iglesia se tienen que ver señales. La gente tiene que venir con un testimonio de que se oró y fue sano. Se tiene que ver gente endemoniada liberándose, sí, también. Tiene que haber oraciones que rompan durezas, que rompan puertas cerradas. Las brujerías o todos los trabajos de brujería que les hacen a la gente tienen que romperse, la persona tiene que ser libre de todo eso. Eso se tiene que ver en la iglesia. Tiene que escucharse. Dice que tenemos que hablar en otras lenguas. Es parte de lo que tiene que haber. Porque aquel que habla en las lenguas espirituales del Espíritu Santo, con Dios habla. Se edifica a sí mismo. Así que si usted no habla en lenguas, pida que el Espíritu Santo le dé lengua. Le agrega y le dice que todo lo que yo coma envenenado, ¿sí? Todo lo que me puedan hacer, eso no va a quedar ahí, sino, no me va a traer un mal, sino que yo voy a estar siendo libre de esas cosas. No me hará daño, pero yo para eso tengo que estar firme, creyendo, estableciendo, orando, ser una persona firme en la fe. ¿A quién ataca el enemigo y lo vence? Esa es la persona que es débil de pensamiento, débil de fe, ¿sí? A la persona que es incrédula, a esas personas ataca y los tiene enredados. Aunque la persona esté sana, esté libre, la persona sigue pensando que puede estar enferma, ¿sí? Le viene una dolencia, le viene otra cosa, le viene aquí y allá, y entonces ahí puede que pase algo. Pero Dios siempre está con nosotros. Vamos a ir a Lucas 24, ahí apareció Lucas, 24:49. ¿No era Juan? Sí, pero no es ese versículo. A ver el anterior. Bueno. Hay un versículo donde habla, Marcos ya lo leímos, donde dice que ser testigos de Jesús
es estar investidos, ¿sí? Revestidos de acuerdo al cargo, ¿sí? Él le dice, ustedes tienen que ser investidos del poder del Espíritu Santo para poder realizar la obra como corresponde. Cuando la iglesia está investida del poder del Espíritu, nosotros podemos realizar la obra. Es como de acuerdo al cargo, no está hablando de acuerdo al ministerio, está hablando de acuerdo al cargo espiritual que tiene la iglesia de Cristo, ¿sí? No está hablando individualmente, sino todo lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo tiene autoridad. Ajá, no era ese. Ah, sí, acá, 48-49. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Sí? Él le dice, quédense quietitos porque ustedes necesitan ser investidos del poder. Los discípulos tenían que ser investidos del poder. La iglesia tiene que ser investida del poder. De acuerdo al cargo, de acuerdo a la misión. Porque no todas las iglesias o no todos los ministerios tienen una función igual. ¿Sí? Si bien hacer discípulos, bautizarlos, todo eso le corresponde a todos. ¿Sí? Pero hay ciertas congregaciones que se van a acercar a una zona espiritual donde funciona más. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros somos una iglesia de guerra espiritual, que estamos constantemente tratando de desatar a la gente, de sanar a los quebrantados. ¿Sí? Capaz que no somos una iglesia donde tengamos la inclinación a ser personas que tengan un refugio, personas que saquen los chicos de la droga y tengan un lugar de afincamiento y los traten allí. O sea, nuestra iglesia no está enfocada a eso, nos está enfocada a otra área. ¿Sí? Entonces, todas las iglesias son importantes porque cada una tendrá una misión de acuerdo a lo que Dios estableció. ¿Sí? Pero el asunto es que no todos nos unimos para hacer la obra de Cristo en la ciudad. Porque si entendiéramos que aquella iglesia es usada para hacer sanidades interiores, aquella es para desatar, aquella es para liberar a los que están en la calle, aquella es para ir a orar por los moribundos, aquella es para orar por los ancianos, y nos uniéramos a trabajar en la ciudad, yo le diría que esto sería el 90% de la ciudad estaría convertido a Cristo. Pero lo que le pasa a la iglesia es que no se une con otras congregaciones. Ah, porque unos son de Pablo, otros son de Pedro, otros son de Ramón, otros son de Juancito. Y si nos van a influenciar, si nos juntamos con fulano o con mengano, te van a sacar la doctrina que yo te estoy enseñando. Y eso no es así. Porque cuando el discípulo, el obrero diligente que está trabajando en Cristo, tiene firme lo que se le enseña y por qué está en ese lugar, nunca se va a ir a otra iglesia. Porque sabe que Dios lo va a usar allí, es la forma, estoy adecuado, me siento bien haciendo ese trabajo porque sé que son los dones que Dios me dio. No tengo necesidad de irme a otro lugar. ¿Ah? ¿Entiende cómo es el asunto? Vamos a ir ahora sí a Juan 20, 21. Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y acá vamos a aclarar algo. ¿Cómo? No es que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Se acuerda de eso? Que le dijo, vayan, manténganse en Jerusalén, allá y allí vino el Pentecostés. Y las lenguas de fuego y la gente hablaba. Bueno, vamos a ver qué está queriendo decir el Señor a través de esto. Él primeramente le dice, así como yo fui enviado por el Padre, así yo ahora, el Hijo envía a la iglesia. El Hijo envía a los discípulos para trabajar. ¿Ah? Nosotros hacemos la voluntad del Padre a través de que somos enviados por el Hijo. Pero primero el Hijo fue obediente al Padre. ¿Sí?
y nosotros somos obedientes al Hijo, para ser obedientes al Padre también. ¿Amén? Y dice que Él sopló y el Espíritu Santo tenía que ser recibido por ellos.